Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que se van conectando aquí en YouTube, en esta grabación video. Gloria al Señor. En esta hora vamos a entrar en una porción bíblica. Vamos a traer un sermón para el deleite de las almas de nuestros hermanos en todo YouTube, todos los hermanos en diferentes países. Saludamos a nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos peruanos, mexicanos, todos los dominicanos, los puertorriqueños. Gloria al Señor. Queremos saludar al mundo entero, especialmente a mi hermano Roberto Boyanader, allá en Valparaíso, Chile. Gloria al Señor para siempre. Y a todos los hermanos de la congregación y su familia. Gloria a Dios. Le bendecimos grandemente en el nombre del Señor. Y en esta hora vamos a entrar en la palabra del Señor que se encuentra en Josué capítulo 3, y estaremos predicando en este corto mensaje bajo el tema distanciamiento espiritual. Distanciamiento espiritual. Leemos el verso 3 y en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre eterno, te doy gracias en esta noche por esta tu palabra. Bendice a cada oyente en esta noche. Bendice cada hermano, cada vida. Señor, te pido que esta palabra, Señor, haga, Señor amado, por la cual es enviada, haga una obra especial en cada corazón. Dios eterno, te doy la gloria y te doy la honra, porque tuyo es el poder y toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros, amado hermano, estudiamos Josué capítulo 3, encontramos un escenario sumamente importante. El siervo de Dios Moisés ha muerto y ahora le tocaba a sucesor Josué de tomar al pueblo, cruzar y pasar el Jordán bajo la dirección de Dios. Pero había unos requisitos que Dios le exigió a Josué y al pueblo. Gloria a Dios para siempre. Quiero decirte, amado hermano, que siempre cuando le servimos al Señor y Dios pide de nosotros hacer su voluntad, siempre va a haber requisitos, siempre va a haber cosas que tendremos que obedecerlas y ponerlas por obra. Gloria al Señor. De ahí estriba, amado hermano, la obediencia y el mover de Dios en nuestras vidas. Para ver el poder de Dios, para ver a Dios moviéndose en manera maravillosa y sobrenatural en nuestras vidas, tenemos que obedecer las directrices y la palabra de Dios que sale de los profetas, que sale de la Biblia, para que podamos tener éxito en la obra del Señor y que podamos tener éxito en todo en cuanto hay en nuestra vida. En todas las áreas de nuestras vidas, amados hermanos, tendremos victoria, porque si Dios nos da el visto bueno, tenemos que obedecer la palabra, los requisitos de Dios, para tener gran éxito y victoria. Gloria a Dios para siempre. En este caso estaba preparado Josué y el pueblo juntamente con los líderes. Gloria a Dios para siempre. Pero Josué tenía que escuchar las directrices de Dios. Eso iba a garantizar que el pueblo iba a cruzar el Jordán
con grande victoria, entendiendo que Dios tenía un plan, un propósito para que su pueblo cruzara el Jordán y llegase a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Gloria a Dios para siempre. Nos damos de cuenta que la obediencia es bien importante. Cuando Dios nos promete algo, Dios espera de nosotros que honremos su palabra. Nos damos de cuenta y damos para atrás y vamos a ver lo que le sucedió a Moisés, que le costó, gloria a Dios para siempre, en no entrar a la tierra prometida, sino ver nada más desde lejos la tierra prometida. Cuando Dios le dijo que le hablara a la peña, gloria a Dios para siempre, Moisés perdió la calma. Cayó, gloria al Señor, diría yo, en un tipo de depresión, frustración con el pueblo, gloria a Dios para siempre, y en su ligereza golpeó la piedra cuando Jehová Dios le mandó, gloria a Dios, y le dio directrices. Le dijo que le hablara a la peña y que no la golpeara. Entonces Moisés, bajo la ira y bajo la frustración, golpeó la piedra delante del pueblo del Señor con ira. Gloria a Jesús. Y Dios le reclamó a Moisés, le dijo: no entrará en la tierra prometida porque no me santificaste delante del pueblo. En otras palabras, no me diste la gloria delante del pueblo. Heriste la peña, aleluya, brotó agua, pero fue bajo el enojo y el malestar espiritual y emocional que Moisés cargaba dentro de su corazón por la frustración y su constante pleito, o diría yo, el pleito constante del pueblo contra el liderazgo de Moisés. Ahora bien, Moisés vio la tierra prometida de una distancia. Dice la Biblia que hasta aquí llegó Moisés. Dios lo ocultó después de su muerte. Entonces habló con Josué y le dijo a Josué: así como estuve con mi siervo Moisés, así yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces Josué, en el verso 1 del capítulo 3, dice que se levantó por la mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Quiero decirte que Sittim significa el valle de las acacias. Habían acampado por un largo periodo. Allí vieron milagros como la derrota de los enemigos Sehón y Og, pero también se enfrentaron a serios problemas como la frustración de la maldición de Balaam y la caída de los hijos de Israel con los madianitas y los moabitas, lo cual trajo la muerte de 24,000 por su pecado. Ahora bien, seguimos y dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Quiero decirte que el pueblo, gloria a Dios para siempre, tenía que levantarse, gloria a Dios para siempre, cuando iban a ver el arca del pacto y los levitas sacerdotes que lo llevaban. Quiero decirte, hermano, hay una manera de seguir a Dios. Hay una manera que cuando Dios da una orden, hay que obedecerla, y esa obediencia nos va a garantizar a nosotros la victoria. Amado hermano que me está viendo por estos medios, vamos a continuar. Dice en el verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Era un camino nuevo. El pueblo de Israel nunca había pasado más allá del río Jordán, pero Josué y los líderes que estaban con él recogieron el campamento y le hablaron al pueblo y le dijeron:
gloria a Dios para siempre, que tenía que seguir en pos del arca de Jehová juntamente con los levitas. Pero dice aquí que hay unas directrices, había unos requisitos para esa victoria. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. El consejo fue que iban a seguir el arca del pacto, sujetado por los levitas, sacerdotes, que bajo la ley de Moisés, bajo la ley de Dios, era establecido que los únicos que podían mover el arca del pacto, que dentro del arca del pacto, o como se conoce como el arca de la alianza, dentro del arca se encontraba el maná como prueba de la provisión de Dios en el desierto, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas de la ley o los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte cuando estaba allá arriba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Esos eran las cosas que Dios tenía, que eran de bien importancia. Esos elementos que estaban dentro del arca, que simbolizaba, representaba la presencia de Dios en su pueblo. Pero recorrieron, gloria a Dios para siempre, el campamento y le hablaron al pueblo, dijeron que tenían que seguir el arca del pacto junto con los levitas y sacerdotes. Eran 4 que lo cargaban de cada extremo hacia el otro, 4 lugares. ¿Ve? Lo cargaban así y lo llevaban, y el consejo fue lo siguiente. Dijo, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. En otras palabras, le dijeron al pueblo, vas a seguir al arca y vas a seguir a los sacerdotes levitas, pero tienes que guardar una distancia de 2000 codos. ¿Por qué tenía que el pueblo guardar distancia entre ellos y el arca? Porque lamentablemente, hermanos, muchas personas no escuchan el consejo de Dios. Muchas personas no obedecen la palabra de Dios para obediencia, para victoria. Entonces, en este tiempo, la pandemia, todas estas cosas han provocado en muchos cristianos una distancia espiritual. La Biblia dice que Josué, hablando con el pueblo, dijo que era importante, que era necesario que hubiera una distancia de 2000 codos entre el pueblo y el arca del pacto para obtener la victoria. Esa era la victoria. No se podían acercar al arca, que tipifica la presencia de Dios. Pero quiero decirte que aquí, hermano, aleluya, hay algo especial. Dice aquí que era necesario guardar una distancia como de 2000 codos. Quiero decirte que hace 2000 años atrás Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó para darte vida, y darte vida en abundancia. A los suyos vino y a los suyos no los recibieron, pero los que los recibieron les fueron dado potestad para ser llamados hijos de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Quiero decirte que aunque había una distancia entre el pueblo de Dios y la presencia de Dios, gloria sea al Señor, quiero decirte que entre esa distancia estaba Cristo Jesús, y está Cristo Jesús 2000 codos. Pero quiero decirte que ha habido en este tiempo un distanciamiento espiritual entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Tantas cosas que están sucediendo en el día de hoy ha provocado frialdad espiritual en muchas congregaciones. Muchos pastores se han echado hacia atrás, ya no quieren pastorear al pueblo del Señor por lo que está pasando, por los ataques, gloria sea al Señor, aleluya, de los ataques espirituales, de los ataques en el gobierno hacia la iglesia, que le están tratando de callarle la boca a la iglesia, que han tratado de quitarle la alabanza de las bocas de los cristianos, que han querido provocar cerrar las iglesias. Pero quiero decirte que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dice la Biblia que habrá rumores de guerra, habrá tantas cosas, ha
hambre, pestilencia, pandemia. Pero quiero decirte una cosa, que lo más grande, las señales más grandes que dice Jesús hablando en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. No solamente son las pandemias y los terremotos y los huracanes y tantas cosas que están ocurriendo en la tierra, gloria sea al Señor, no es otra cosa que la tierra gime. La tierra gime por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre. Amado, cada día más esto está poniéndose malo acá abajo. Es tiempo ya que Cristo venga por su iglesia. Hallará fe en la iglesia, hallará fe en la tierra, dice la palabra del Señor. Es tiempo, gloria sea al Señor, de calentarse en el espíritu. Pero hay un tiempo que estamos viviendo que ha habido un distanciamiento espiritual. Era necesario en el tiempo de Josué que hubiera un distanciamiento entre el arca del pacto y el pueblo, gloria sea al Señor, para santificar a Dios. ¿Por qué? Porque verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? El pueblo, muchos llamados cristianos, han dejado de santificarse. Muchos cristianos están volviendo, gloria sea al Señor, a los rudimentos del mundo. Y en este verso, que es clave para entender la conquista de los nuevos territorios, está vinculada a una vida de santidad y total entrega al Señor. Este pueblo de Israel está a punto de cruzar el Jordán, hermano. La tierra prometida puede verse desde la ribera oriental del río, amado hermano. Y todo está listo para entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero para cumplir una orden, el pueblo debe de santificarse. Esa es la condición para ver las maravillas de Dios, que es una promesa de Dios. Tenemos que santificarnos. Gloria sea al Señor. Ha habido un distanciamiento espiritual en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Cristo viene por la iglesia. El pueblo se tiene que santificar. El pueblo tiene que volver a las primeras obras. El pueblo tiene que volver a su primer amor. Aleluya. Hay que hacer como dijo el profeta Jeremías. Hay que volver al camino, a las sendas antiguas y preguntar por ella, dice la palabra del Señor. Esta exigencia de santificación cumple una doble función. Es necesaria para entrar y será fundamental en establecimiento, afianzamiento y desarrollo de la nación israelita en Canaán. El progreso del pueblo del pacto irá en proporción a su obediencia y fidelidad total a Jehová y a la búsqueda de una sociedad plantada en la justicia, la paz y el amor, la santidad. Guardar el pacto de Dios. Eso es lo que es santidad. Cuando guardamos la palabra, es indispensable. E Israel debe ser ejemplo en esto para que todos los pueblos conozcan al Señor. Quiero decirle que Josué le dijo al pueblo: hay que santificarse, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que te dice en este día, en esta noche? Este es su servidor. Hay que santificarse para ver Dios obrar en nuestra vida. La iglesia se tiene que santificar. Los ministros tienen que ser santificados. Los líderes tienen que volver al altar de Dios. La iglesia tiene que volver a llorar ante la presencia del Señor. Dice la palabra claramente, verso 6, hablando Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Quiero decirte, aleluya, que en estos tiempos, aleluya, los líderes, los ministros, los predicadores tienen que tomar el arca del pacto. ¿Y cuál es el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios en el pueblo? Es la palabra del Señor. Hay que volver a la palabra. Hay que volver, gloria sea al Señor, a vivir como se vivía antes. Gloria a Dios, aleluya. Hay que sacar el mundo de la iglesia. Hay que sacar la basura de la iglesia. Hay que sacar las cosas que están dañando el evangelio. Hay que andar en pos de Dios. Santificaos, dice la palabra del Señor, que no haya distanciamiento espiritual en nuestras vidas. Gloria sea al Señor para siempre. Quiero decirte en esta hora que es tiempo de volver a Dios, que es tiempo de cerrar,
aleluya, ese espacio, esa distancia que ha habido entre tu persona y Dios, y es tiempo de volver al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Hay un distanciamiento espiritual. La iglesia tiene que volver a acercarse al arca de Jehová, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga y echa hacia adelante en Cristo Jesús. No te detengas, guarda la palabra y fortalezcanse en el Señor. Dios me le bendiga y hasta pronto.